Hermanos, quisiera llamar su atención a dos enseñanzas que podemos extraer de este texto. No es lo único que podemos decir, pero quizá es lo que más resalta. Y la primera cosa, hermanos, es la preparación de Israel para la guerra. Prestemos atención a la forma tan particular de este pueblo de prepararse para la guerra. A ver, acaban de pasar el Jordán por tierra seca. Dios los prosperó, Dios los bendijo. Y ahora están a punto de comenzar las guerras contra las naciones que ya estaban establecidas. De hecho, es lo que vamos a ver de aquí en adelante, más o menos hasta el capítulo 12 de Josué. Después del capítulo 12 vamos a ver la repartición de ciertas tierras y demás. Pero es lo que vamos a empezar a escuchar, guerra tras guerra tras guerra. Ahora, el capítulo 5 es la preparación para la guerra, pero hermanos, ¿qué esperaríamos nosotros de un pueblo que se prepara para la guerra? Bueno, al menos algo de ejercicio, algunas tácticas, algún estudio de la tierra, pero no es lo que Dios le pide a su pueblo. Más bien, este capítulo continúa con el mismo sentir del capítulo 4. A ver, en el capítulo 4, Dios le dijo al pueblo: santifíquense, porque yo voy a hacer maravillas entre ustedes. Y entonces pasa el milagro. La santidad era un elemento necesario e indispensable. Ahora pide algo semejante. Prepárense espiritualmente, porque van a empezar la guerra. Hermanos, la preparación del pueblo es una preparación espiritual. Y esto nos enseña algo importante respecto al pueblo de Dios. Que, hermanos, las batallas del pueblo de Dios no se ganan más bien por las estrategias y sabiduría humana, sino por la santidad y devoción del pueblo. A ver, como iglesia deseamos prosperar en los caminos de Dios. Como iglesia deseamos crecer numéricamente, debemos desear eso. Yo sé, los números no lo son todo en la iglesia, pero nadie quiere ser menos, ¿sí? Crecer numéricamente es bueno, deseamos eso. Deseamos que más personas vengan a la salvación. Deseamos ver vidas más piadosas. Deseamos ver familias más devotas, más entregadas. Hermanos, ¿cómo lograrlo? ¿Cuál es la estrategia que debemos seguir? ¿Cuál es el consejo que debemos obedecer de estos gurús del crecimiento de iglesia? ¿Saben que hay organizaciones que se dedican a ayudarte a crecer la iglesia? Y habla con el pastor que cómo tiene que ser más carismático, más amable, con los diáconos, cómo deben presentarse. Es toda una estrategia, hermanos, no estoy bromeando, realmente existe. Hermanos, pero así no avanza el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a avanzar, hermanos, vamos a prosperar como iglesia hasta el momento que la iglesia se determine buscar la santidad y la devoción en nuestras vidas como el propósito principal de estas. He dicho esta frase comúnmente, pero es que tiene tanta verdad. Ya decía Robert Murray McCheyne, le preguntaban: ¿y cuál es el éxito del ministerio pastoral? Y él decía: la santidad del pastor.
La santidad. Hermanos, si deseamos prosperar como iglesias, necesitamos crecer como iglesia en las cosas espirituales. ¿Qué es la iglesia? Bueno, aquel conjunto de creyentes que está constituido de pastores, diáconos y creyentes en general. Bueno, si deseamos, hermanos, si deseamos ver familias devotas, si deseamos ver crecer esta iglesia, si deseamos ver madurar esta iglesia, si deseamos ver miembros más devotos, más maduros, más entregados, si deseamos ser menos mundanos como iglesia y más entregados a las cosas espirituales, si deseamos ser una iglesia que sacrifique más, hermanos, que soporte la persecución, ese es el tipo de éxito, si se quiere usar esa palabra, que deseamos. Bueno, la única forma en la que la iglesia va a avanzar en todas esas áreas es hasta el momento que se dedique a trabajar en las cosas espirituales. De otra forma, hermanos, no esperemos la bendición sobre nuestra iglesia. No esperemos bendiciones en la iglesia, bendiciones espirituales, si no estamos dispuestos a ser espirituales. ¿Por qué digo que esta es la primera lección que tomamos? Hermanos, van a tomar Jericó próximamente. ¿Y qué es lo que los pone a hacer el Señor antes? Celebren la circuncisión, porque son incircuncisos. Celebren la Pascua, y el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, se encuentra con Josué. Esa es la preparación. La preparación es: renueven el pacto, gócense en la ordenanza, si se quiere entender de esa forma. Gócense en la Pascua. Esa es la preparación, hermanos. Es una preparación espiritual para poder crecer, hermanos. Necesitamos poner atención en esto. Es cierto, venimos los miércoles y, hermanos, ¿vieran cuántas peticiones se hacen respecto a la iglesia? Deseamos unidad, deseamos crecimiento, deseamos salvación de nuestros hijos, deseamos salvación de almas en el evangelismo. Pero, hermanos, la única forma en la que esta iglesia va a prosperar en la voluntad de Dios es con cristianos devotos y santos. Hermano, ¿estás creciendo en santidad y en tu vida espiritual? Porque si no, hermano, estás estorbando los propósitos de Dios para esta iglesia. Hermano, ¿estás siendo más santo cada vez? ¿O estás siendo cada vez más mundano? ¿Estás siendo cada vez más entregado? ¿Cada vez te das más? Mientras más pasa el tiempo, más te das. O, hermano, o pasa al revés. Mientras más pasa el tiempo, menos te das a la vida espiritual, menos te das al servicio en la iglesia. Hermanos, necesitamos prestar atención en esto, porque podemos venir todos los miércoles y orar a Dios, y orar a Dios, y orar a Dios, con las 15, 20 peticiones que se ponen cada miércoles. Pero si no estamos buscando la santidad en lo íntimo, hermanos, nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Es bueno examinar cómo estás caminando con el Señor el día de hoy. Hermano, si no es una burla, nuestro deseo de prosperar espiritualmente, porque estamos deseando prosperidad en las cosas espirituales y no obstante, no estamos santificando nuestros corazones ni nuestros deseos, ni estamos entregándonos a Dios. Hermano, eso es una oración hipócrita entonces. Y es algo que el pastorado debe prestar mucha atención. Primeramente, esta exhortación es para mí. Después, esta exhortación es para el diaconado de la iglesia. Pero, hermanos, esta oración también es para todo el cuerpo local.
Hermanos, somos hipócritas si deseamos tantas cosas espirituales y pedimos y la salvación de nuestros hijos, cuando en realidad no nos estamos santificando para ello. Hay una segunda cosa que me gustaría llamar su atención y es la importancia de la renovación pactual. La importancia de la renovación pactual. ¿Qué quiero decir? A ver, el pueblo se iba a preparar espiritualmente por medio de renovar en su experiencia el pacto. Esto es importante. A ver, no estoy diciendo que Dios está haciendo un nuevo pacto con Israel. Los pactos y las promesas de Dios son inquebrantables. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, tu descendencia heredará la tierra. Y hasta el día de hoy es su misma descendencia. No obstante, hermanos, esta descendencia tenía que renovar sus pactos, o tenía que renovar su entendimiento del pacto. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Vean esto. El pueblo tenía que celebrar el día 14, la Pascua, pero había un gran problema, porque dice la ley que un incircunciso no puede celebrar la Pascua del Señor. No la podía celebrar. Por lo tanto, ellos tenían que ser circuncidados antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué había necesidad de circuncidar? Bueno, el tema es complejo, porque hay varias posturas. La razón más evidente es porque esta generación no fue circuncidada por sus padres. No fue circuncidada por sus padres. ¿Por qué no fue circuncidada, hermanos? Hay debates sobre por qué. Algunos comentaristas dicen que Dios les prohibió que lo hicieran porque ellos violaron el pacto. Otros comentaristas dicen que simplemente al ser incrédulos ya no hicieron la circuncisión. Simplemente no lo continuaron. Yo realmente no sé, es difícil saber ¿por qué no lo circuncidaron? El punto es que los hombres de este tiempo no estaban circuncidados. Hermanos, el primer acto de Josué para tomar la guerra es entonces proceder a la circuncisión. ¿Por qué, hermanos? Y es que aquí viene el punto. Porque el pueblo necesitaba renovar su conciencia sobre su condición pactual. ¿A qué vamos? La circuncisión es la señal del pacto. La circuncisión es la señal de que Dios hizo un pacto con Abraham, que son el pueblo prometido. Dios fue fiel hasta ahora, pero el pueblo necesita experimentar la circuncisión para recordar su identidad. Hermanos, antes de ir a la batalla, el pueblo necesita recordar su identidad. ¿Cuál es la identidad de Israel? Israel es el pueblo elegido de Jehová. Israel es el pueblo escogido. Israel es la nación santa. Israel es la nación que Dios eligió de todas. Hermanos, teniendo esta renovación espiritual, entonces podrán salir a la guerra con más presteza en su corazón. Claro, si yo sé que yo soy el pueblo de Dios, Él no me va a abandonar en medio de la guerra. Él no me va a abandonar en la batalla. Él no me va a dejar en el camino. Y entonces estaban preparados para celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Sino el recordatorio que fueron comprados por sangre. Ok, déjenme aplicar esto así. El pueblo tenía que prepararse espiritualmente para la guerra. Y la forma de prepararse espiritualmente era por medio de renovar su condición pactual, por medio de recordar quiénes son y qué ha hecho Dios por ellos. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Esa era la necesidad de celebrar la Pascua antes de ir a la guerra. Hermanos,
esta es nuestra gran necesidad. Tenemos diferentes luchas por delante. La iglesia tiene diferentes luchas. A la iglesia se le han dado diversas tareas, hermanos. La tarea de predicar el evangelio. La tarea de servir unos a otros. La tarea de crecer espiritualmente. Se han dado diversas tareas a la iglesia. Hermanos, solo podremos lograr avanzar en la vida espiritual hasta que recordemos nuestra verdadera identidad. Iglesia, tú eres el pueblo escogido de Dios. Así es como comienza el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Ustedes son los elegidos de Dios, los peregrinos de esta tierra. Iglesia, recuerda tu identidad. Iglesia, hoy por la predicación de la palabra, recuerda quién es tu Salvador. Así como la Pascua tenía que ser recordada, así hoy ven y recuerda a Cristo para renovar tus votos con Dios. Y así como se celebraba anualmente, nosotros celebramos semanalmente, hermanos, la Santa Cena del Señor para renovar nuestro pacto. Hermanos, para recordar que no somos de nosotros, hermanos. Para recordar que alguien nos ha comprado por precio. Hermanos, este es el elemento esencial si deseamos caminar de forma devota. Recordar quiénes somos en Cristo. Que ya no somos más esclavos al pecado si estamos en Cristo. Que ya no somos más de este mundo sino peregrinos y extranjeros. Que Cristo nos ha comprado con su sangre y ahora nos debemos a Él. Que ahora somos templo del Espíritu Santo y por ese Espíritu Santo podemos vencer. Hermano, hoy somos llamados a vivificar, a santificarnos, a tener una vida de devoción para con Dios. De otra manera, no pensemos que Dios bendecirá a la iglesia. Pero somos llamados y recordados a hacer esto, entendiendo, hermanos, nuestra identidad en Cristo. Hermano, ¿por qué no vives en santidad, hermano? Recuerda quién eres en Cristo. Templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo por medio del cual puedes vencer el pecado. Eso es lo que Dios quiso meter en la mente del pueblo de Israel antes de ir a la guerra. Recuerda que eres el pueblo circuncidado. Y toma la Pascua para que recuerdes que has sido comprado por precio. Así que teniendo eso en mente, sé devoto. Entrégate a mí, hermanos. De la misma manera nosotros. ¿Estás luchando con el pecado y por eso no puedes vivir en santidad? Hermano, ¿quién eres en Cristo? Ya no eres más vendido al pecado, sino vendido a la justicia en Cristo. Hermano, ¿por qué hay esa falta de devoción? Recuerda quién eres en Cristo. Que el Espíritu Santo nos capacita para entregarnos como sacrificios vivos. Hermanos, hoy somos llamados a esto, a recordar el pacto en el cual estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, recuerda algo. Fuiste comprado por precio, no eres tuyo, hermano. El pueblo de Israel está a punto de ir a pelear a las batallas. Y esta es la cosa que debe estar en su mente. No eres tuyo. Oh, ¿cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto necesitamos recordar? No somos nuestros. No venimos a simplemente intentar disfrutar lo más que se pueda de este mundo. Hermanos, hemos sido comprados por precio. Y nuestro llamamiento es servir a aquel que nos compró por gracia. Amigo, ese es el mensaje que nosotros predicamos.
que nos debemos a uno por completo, porque Él con su preciosa sangre nos libró de la ira venidera. Ese es el mensaje que proclamamos. Esa es la razón por la que queremos ser santos. Esa es la razón por la que queremos ser devotos. No para ganar un espacio en el cielo. No, Cristo vino a rescatarnos de la ira venidera. Él ya nos hizo herederos del cielo por su preciosa sangre. Pero es por eso que queremos ser devotos. Es por causa de Él. Es por causa del pacto, hermanos. Hermanos. Este es uno de los propósitos de cada día del Señor. Renovar nuestras mentes, recordar cada semana quiénes somos por la obra de Cristo, a fin de que podamos cada domingo ser recordados con el propósito que los siguientes días de la semana, los otros 6 días, podamos vivirlos a la luz de eso. Ese es el propósito de la bendita iglesia de Cristo. Recordarnos, renovar nuestras mentes, anunciarnos nuestra identidad y la obra de Cristo para que podamos vivir en conformidad a su voluntad. Así que hoy recuerda algo. No hay forma de que la iglesia prospere mientras ésta no determine vivir en santidad y en devoción a Dios. Hermanos, el llamamiento es: separémonos del mundo, hermanos. Abandonemos el pecado que nos está estorbando. Abandonemos esos deseos pecaminosos que muchas veces nos atan. Tengamos una mente de peregrinos y extranjeros. Pero hermanos, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Recuerda quién eres en Cristo y recuerda que el Espíritu Santo te es dado. Hermano, ¿cómo recibes esta exhortación hoy? Porque creo que esta palabra tiene mucho que decirnos a todos, a cada uno de nosotros. Estoy hablando sobre todo a los cristianos y estoy hablando a los miembros de la iglesia en particular. Hermano, ¿cómo está tu santidad? No, estoy preocupado que pase algo dentro de la iglesia, que es un riesgo común. Que semana tras semana la iglesia tenga la predicación de la palabra y la iglesia simplemente esté recibiendo la palabra, entrando por un oído y saliendo por otro. Estoy preocupado. Eso suele pasar en la iglesia. No hablo en esta iglesia, o sea, suele pasar en la iglesia del Señor. Tanto que hubo una vez un puritano. Yo sé que he dicho que voy a tardarme menos en estas breves meditaciones, pero hoy será nada más una pequeña excepción y la semana entrante nos ponemos otra vez en orden. Pero me parece interesante, creo que el Señor me está guiando a hablar esto. Hay la historia de un puritano, un pastor que predicaba semana tras semana a la iglesia, semana tras semana. Estudios, predicación, tiempo de oración. Y la iglesia parecía todavía no despertar. Los hermanos parecían no abandonar el mundo, parecía no abandonar y no luchar contra el pecado. Simplemente recibir la palabra, estar a gustos, estar contentos que vinieron un domingo más, regresar a la casa y no había una verdadera lucha, una verdadera obediencia. Y por lo tanto un domingo agarra el pastor, se para en el púlpito, cierra la Biblia y dice: no hay más palabra para ti, iglesia. Esto es el juicio del Señor sobre ti. Y sale caminando. Sale caminando. No estoy de acuerdo con eso, pero algo pasó en esa ocasión. Porque el pastor intentaba comunicar que hay un gran peligro de escuchar semana tras semana la palabra y la exhortación y la amonestación
y no obedecer a esta. De tal manera que Dios puede juzgar a la iglesia, ya no dándole más oídos para oír, y cerrando más bien su palabra, y no dando más bien de su espíritu, a fin de hacer entender a la iglesia que, hermanos, es una gran bendición tener la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Y si no la estamos atendiendo, y si no estamos escuchando su palabra, estamos en gran peligro, hermanos. Por eso, hermanos, hay algo que me espanta de Josué 5. El pueblo circuncidado, hermanos, fue el pueblo que no entró a la tierra prometida. El pueblo no circuncidado fue el que entró. Y ahí lo circuncida. Pero aquí hay algo importante. Podemos tener externamente las marcas del pueblo de Dios sin serlo en el interior. Cuidémonos. Alguien puede estar bautizado, puede hablar de las 5 solas, puede hablar de teología, puede ir a una iglesia que intenta predicar la verdad fielmente y no ser pueblo de Dios. Hermano, ¿qué tal tú? Hermano, estoy hablándote a ti. ¿Suele pasarte que escuchas la palabra y todo se olvida en la semana como si no está habiendo un verdadero lavamiento? Oh, hermanos, es que cuánto estamos recibiendo en esta iglesia. Cuántos estudios, piedad en el hogar, cómo ser familias piadosas, exhortaciones, nuestro hermano Irán, nuestro hermano Fernando, predicando aquí de las disciplinas espirituales. Pero ¿qué estamos haciendo con todo aquello que se nos está dando? Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos, porque no vamos a prosperar como iglesia si no estamos dispuestos a ser espirituales. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que abra nuestros corazones para escuchar esta amonestación el día de hoy, y que la iglesia pueda crecer y prosperar. Hermanos, no legalistamente, yo no quiero poner hoy un peso que no deben llevar. Por eso les digo, en lo que somos en Cristo, hermanos, es que por Cristo podemos obedecer lo que el Padre manda. Sin Cristo no, en Cristo sí podemos, hermanos. Que el Señor nos ayude, iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a crecer, ser espirituales y avanzar en esta vida, agradando a nuestro Señor en todas las cosas.